Jaime López Aranda, qué gusto saludarte, especialista en políticas públicas, en seguridad pública y justicia penal. Hablando de la estrategia de seguridad nacional y la captura de Caro Quintero. Entiendo que más que una estrategia mexicana, fue una estrategia de la DEA. ¿Es correcto? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, es una pregunta interesante, porque en realidad digo, para la DEA ha sido un tema desde hace ya casi 4 décadas. Entonces, evidentemente es una estrategia que ellos han estado persiguiendo o es un tema que ellos han estado persiguiendo. Para el Estado mexicano, la impresión es que no había sido una prioridad en realidad, incluso desde la liberación del capo. Y en ese sentido, se podría decir sí, o sea, que era más bien una prioridad del gobierno estadounidense, menos una prioridad del gobierno mexicano. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno mexicano lo hubiera estado persiguiendo de todas formas. Digo, nada más no era uno de los objetivos más importantes. No era para el gobierno mexicano uno de los objetivos más importantes, pero sin embargo, para la DEA sí. Ahora, entiendo, Jaime, que hubo 12 intentos por parte del gobierno mexicano sin logro. Sí, en realidad, y eso no es fuera de lo común. En realidad, digo, capturar a una sola persona que se está escondiendo en territorios particularmente agrestes con una red de protección, vamos, o sea, sí entraña mucha complejidad. Entonces, definitivamente va a haber muchos intentos fallidos, va a haber muchas pistas que no van a llegar a ninguna parte, muchas denuncias que van a resultar falsas. Es un Ujú. proceso. Es un proceso, toma tiempo y se cometen, vaya, hay muchos intentos que no llegan a nada. ¿A quién beneficia más la captura del Chapo? ¿A Estados Unidos o a México, Jaime? Ah, yo tengo la impresión de que en este momento, en realidad, de nuevo, el tema con Caro Quintero es que era una prioridad mayormente, no para el gobierno estadounidense per se, sino para la DEA, ¿no? Es decir, el, todo el interés que tiene en él se basa justamente en el asesinato de Enrique Camarena hace ya varias décadas. Y es parte como del ethos o del espíritu que tiene justamente de la agencia o la reputación de la agencia de que no deja pasar ninguno de esos eventos, ¿no? Es parte de la protección también para sus agentes y es parte de mantener el espíritu del cuerpo de la agencia. En ese sentido es un poco envidiable, ¿no? Que tengan esa clase de actitud. Sí, el esclarecimiento, ¿no? Claro. Exacto, o sea, porque digo, pasan las décadas y como nosotros no dejamos a nadie atrás. Eso sería increíble verlo en las corporaciones mexicanas, ¿no? Que ciertamente no es el caso. En ese sentido, pues es importante para la DEA y en ese sentido es más importante para el gobierno de Estados Unidos. Para el gobierno mexicano, yo creo que rápidamente en realidad se ha convertido en un problema, y en un problema diplomático y político muy importante, ¿no? A ver, Eh, los, explícate, Jaime. sí, es decir, parte del asunto con la operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano, como sabemos, siempre ha sido un poco un tema contencioso, polémico, ¿no? Ahora, con el gobierno actual del presidente López Obrador, pues el tema se ha vuelto todavía más espinoso, porque hay un discurso de soberanía como mucho más explícito. Esta noción de que no hay intervención de ninguna clase, de ninguna especie. Entonces, justamente tener la captura de un capo, justo después de la reunión con el presidente Biden, un capo que además es de particular interés para los estadounidenses y que luego se sugiera, bueno, no se sugiere, o sea, se dice abiertamente por parte de la directora de la agencia que hubo información, hubo una participación de la DEA y luego salga el embajador estadounidense a decir que, bueno, o sea, no hubo participación en el terreno, tácticamente, operativamente, quiero decir. Ujú. Y luego sale el presidente hoy. Sí, a decir que claro que es a cargo exclusivamente, así lo dijo, del gobierno mexicano, la captura. Exacto, ya es como de, vamos, o sea, podríamos simplemente celebrar la captura, porque finalmente es un logro, independientemente de que no dicen los objetivos prioritarios en ese momento, era importante que se le capturara. En lugar de eso, esto ya devino en un quién lo hizo, quién tuvo responsabilidad y participación de la DEA o no. Entonces, Uf. además se combina con el tema del Culiacanazo, más hacia el arranque del sexenio, pues tú lo recordarás el auditorio, en que justamente en otra operación en la que también había una participación importante del gobierno estadounidense, se terminó liberando a Ovidio Guzmán, ¿no? Vamos, esa clase de paralelos son como interesantes porque lo que dicen es que el gobierno, en el marco de su estrategia de seguridad o en el marco de este tema de los abrazos, no balazos, no enfatizar la captura de capos, lo que pasa es que incluso cuando tiene éxitos que perfectamente podría colgarse bien la medalla y dejarlo allí, se convierte en un problema político y en un problema diplomático, ¿no? Justamente porque como no hay una noción de qué es lo que se
debería estar haciendo lo que se debe estar haciendo, más allá de los dichos en la mañanera, pues entonces cualquier cosa que salga bien ya ni siquiera puede simplemente quedarse bien. En otro tiempo hubiera sido relativamente sencillo simplemente celebrar que sí, por supuesto, la cooperación finalmente es materia de interés de ambas naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que debe de hacer, claro. A nosotros nos interesa que la cooperación de ambos países logre agarrar a los malos. Pues, ¿cómo? Exacto, a eso se reduce en realidad, pero justamente esa es la complejidad o la incomodidad que provoca el discurso nacionalista, ¿no? O Sí, sea, no, y además el decir soy soberano, pues soberano pero inútil. O sea, ¿cómo soberano? Pues, ¿de qué te sirve la soberanía si no, si nada más hay abrazos? exacto. Y el tema es, vamos, antes se entendía, o antes el entendimiento era que estos asuntos o estos temas eran un asunto de internacional, vamos, o sea, Sí, claro. el consumo en Estados Unidos es el principal motor de la producción aquí. Por decirlo en términos muy, muy simples, pero finalmente así son las cosas, no habría narcos mexicanos si no hubiera consumidores estadounidenses. Es tan sencillo como eso. Claro. Y eso es una responsabilidad, se entendía que es una responsabilidad compartida. Es decir, las actividades en Estados Unidos, las actividades en México, en Canadá, en otros países, en Centroamérica, tenían que verse con el lente de que todos estábamos en el mismo barco, por decirlo de alguna forma. Eso no quiere decir que en realidad, ¿sabes? Se puede estar en el mismo barco, perdóname la metáfora, pero se puede estar en el mismo barco, pero hay diferentes camarotes, ¿no? Exacto, exacto. Sí, hay Pero al fin, niveles, ¿no? Hay hay niveles. niveles. Como en las Sí, colonias también hay códigos postales, así es, ni modo. Queda claro. exacto. Ahora, Jaime, aquí hay un nombre que brota, pero como arándano, ¿no? sí. Manuel Bartlett, Director de la CFE, secretario de Gobernación en la época. en la Y uno época de en los... donde Camarena es asesinado, y bueno, Exacto. no, la declaración de Caro Quintero, es decir, que Caro Quintero abra la boca es importante. Va a ser importante, pero al mismo tiempo también, vamos, es uno de los temas, ¿no? Es decir, ciertamente Bartlett es uno de los personajes más importantes de la administración actual y es un vínculo con un pasado que supuestamente con el que se está rompiendo y que se está rechazando, ¿no? No solamente, o sea, vamos, de manera más concreta y quizá un poquito más creíble, el tema de su participación en las elecciones de 1988. Habiendo dicho esto, hay una gran mitología en torno al asesinato de Enrique Camarena y en torno a la participación. No hay ninguna duda de que el gobierno mexicano estaba, si no involucrado directamente, sí enterado de las actividades de estos grupos. Al mismo tiempo, también era una época en la que se estaban empezando a forjar apenas los lazos más complejos entre política y narcotráfico. Es decir, en ese momento todavía se les veía como un problema que se podía administrar, quizá como una fuente de dinero, quizá como un actor del que se podía beneficiar, pero no había la simbiosis que vemos ahora. Entonces, en ese sentido, yo sí me siento un poco escéptico respecto de la versión de que el Estado mexicano tuvo mano directa, porque vamos, la intervención del secretario de Gobernación de la época hubiera sido mano directa. Entonces, tengo la impresión de que deberíamos ser un poco más escépticos en ese sentido, de decir, bueno, ¿saben? Uno no hubiera hecho falta, no era del interés del Estado mexicano por sí mismo, y vamos, el cártel de Guadalajara ya estaba entrando en una etapa de descomposición de liderazgo y operativa pues, bastante importante. Es decir, recordemos que Camarena lo que había descubierto era que estaban empezando a hacer producción en masa. Entonces, mi punto ¿es enteramente posible que haya declaraciones importantes? Sí, que involucren directamente a un personaje principal y muy problemático del gobierno actual. Podría ocurrir también, pero podría también no ocurrir, o podrían no ser creíbles. Yo esa parte de la especulación sí la mantendría todavía como contenida. Pues. Ahora, ¿la detención de Caro Quintero es un golpe relevante para el narcotráfico? Vamos, tenía un cierto papel en unas ciertas zonas en Sonora, de acuerdo con lo que había transpirado en los últimos meses, ¿no? Particularmente, bueno, como sabes, la violencia en Sonora se ha disparado un poco y eso tiene que ver con enfrentamientos que han ocurrido allá. Uno de los bandos está presuntamente cabezado por los sobrinos de Caro Quintero. Bueno, sobrinos y parientes ahí generales como el partido de organización, pero vamos,
La captura de cualquier campo, y sobre todo campo histórico, es un golpe importante, es un golpe relevante. Los efectos sobre el terreno probablemente no sean tan importantes. Es decir, al final del día estaba reconstruyendo su territorio, sí, y estaba en lucha, o presumiblemente estaba en lucha con los chapitos. Sí, todo eso es enteramente posible, y sin embargo el tamaño de la organización y su ubicación regional pues, tampoco eran como particularmente cruciales. De hecho, por poner un ejemplo, o sea, en este momento es probable que sea más importante en términos operativos y sobre todo políticos el Chueco, el asesino de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua, ¿no? Sí, bueno, claro, por supuesto. Entonces, Sí, o sea, pero a mí lo que me sorprende mucho es la información que Caro Quintero tiene sobre el caso Camarena, estando además detenido en Nueva York Genaro García Luna, y además en el tema, pues, de alguien tan cercano como Manuel Bartlett a Andrés Manuel López Obrador. es potencialmente explosivo. Es potencialmente explosivo, pero justamente como refleja el caso de Genaro, ahí el tema es que el proceso puede ser muy dilatado. De hecho, o sea, ya en este momento, o sea, el Carmen ya ha demostrado que tiene como gran capacidad para dilatar sus procesos judiciales. Va a pelear fuerte la extradición, o sea, a ver, no, presuntamente, o sea, presumiblemente no tiene recursos ya porque su Suprema Corte ha desechado los argumentos en procesos anteriores, pero siempre puede haber recovecos y sobre todo esto puede tomar tiempo. Una vez en Estados Unidos, la negociación de un acuerdo y la revelación de lo que pudiera decir allá, o de la información que pudiera revelar allá, vamos, nos esperemos ya hasta el año que viene, mínimo. Jaime López Aranda, especialista en políticas públicas, en seguridad pública y justicia penal. Hablando de la captura de Caro Quintero, que es el tema, evidentemente. Hablando de una estrategia de seguridad nacional. ¿Hay estrategia de seguridad nacional en México? ¿En el régimen de Andrés Manuel López Obrador? Sí la hay. O sea, sí la hay. También hay una estrategia de seguridad pública. Yo creo que el debate más bien es si es la correcta. Es decir, evidentemente el gobierno federal y en particular el presidente López Obrador ha puesto un gran énfasis en que la estrategia de seguridad se base en un componente social un poco difuso. La idea de que si se mejoran las condiciones sociales y de vida, eso va a tener un efecto sobre la seguridad pública. Y la preocupación por el nivel o el ejercicio o el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Esos son como los temas que más se enfatiza y más le preocupan. No es el caso de la secretaria de Seguridad Ciudadana, no es el caso del secretario de la Defensa, el secretario de Defensa o el también secretario de la Marina, porque ellos en realidad sí enfatizan los indicadores y están más, sus apariciones están más preocupados por el homicidio o la estabilización del homicidio. Pero en términos generales, la directriz que marcó este gobierno es reducir el uso de la fuerza por parte de las fuerzas federales, o por parte de las autoridades en general, enfatizar el tema de que ya no se agreda a la población, etcétera, y enfatizar los programas sociales. Como estrategia de seguridad no es particularmente detallada y no es particularmente innovadora. Es decir, básicamente es lo mismo que se ha venido haciendo en los últimos años. O sea, quizá el cambio a nivel de discurso es un cambio más a nivel de discurso o de énfasis, si se quiere. Ahora, la pregunta más interesante, siento yo, es ¿tiene algún impacto o efecto? O si puede tenerlo. Y en ese sentido, al momento la evaluación es probablemente negativa. Es decir, estamos en un punto en el que estamos viendo que la tasa de homicidios se ha estabilizado, pero se ha estabilizado en un nivel muy alto. Es decir, los niveles de violencia que hay en el país están a un nivel muy alto y no se reducen, no tienen por dónde ceder. Y sabemos históricamente que enfatizar los programas sociales es una buena idea que en la práctica casi nunca tiene resultados observables. Es decir, es una buena idea apoyar a la gente, es una buena idea los programas sociales, sí, por supuesto. Por eso no hay ningún debate. De ahí a que eso tenga un efecto directo sobre la seguridad, pues ya es un tema aparte, ¿no? En el caso, por ejemplo, específico del contexto de la captura de Caro Quintero, ahí valía la pena hacerse la pregunta muy concreta de si esta estrategia de no capturar capos o de desenfatizar, porque de nuevo, claramente se sigue capturando, desenfatizar la captura de capos, ya no poner las listas de más buscados y los blancos especiales como se mencionaba anteriormente, si eso ha tenido también algún efecto. Pues hasta ahorita no. Pero es que, a ver, lo que yo no puedo, creo que es un juego de palabras. Los abrazos, ¿es una estrategia de seguridad? Pues yo creo que de seguridad no tiene nada, al contrario, es darles cancha abierta y campo libre para justamente abrazarlos y no procesarlos.
O sea, no es una estrategia de seguridad nacional. Los abrazos no balazos es un eslogan, o sea, y es un eslogan pegajoso que además no va a dejar de perseguir, no va a dejar de perseguir a este gobierno, eso no hay duda, y perseguirlo, no beneficiarlo. Pero el hecho simple es que no estamos viendo, de nuevo, los abrazos no son nuevos. O sea, si por abrazos entendemos apoyos sociales, programas sociales, pues eso no es algo de este gobierno, es algo que se ha venido haciendo desde los últimos 30 años más o menos. No, pero Y abrazos es soltar a Ovidio. O sea, abrazos es no, saludar a la mamá del Chapo. Abrazos eso, es un acercamiento que muchos han llamado el narcogobierno. O sea, esos son abrazos, no, es decir, hay ciertos cárteles que no se tocan y otros que sí se tocan. ¿O cómo? eso también eso es uno de los temas que también vale la pena, yo creo que discutir bien a fondo, porque en realidad el tema con la prioridad que se le otorga a la persecución de ciertos cárteles, tampoco es de este gobierno. Es decir, hay cárteles que representan, digamos por ponerlo como en términos muy básicos, ¿no? Porque es un tema muy importante. Hay una capacidad limitada para perseguir delincuentes, porque pues, finalmente tienes un número limitado de policías, equipo, etcétera, ¿no? Ajá. Eso quiere decir que tienes que enfocar tus recursos normalmente pues, a los que son más problemáticos o a los que tienen un perfil más alto, a los que están causando más problemas, por decirlo en términos llanos. La mayor parte del tiempo esto ocurre de manera orgánica, no es que esté planeada. Por ejemplo, tú recordarás el caso de los Zetas, que se convirtieron en una amenaza brutal a lo largo de varias regiones del país, que estaban aterrorizando a la población civil, etcétera. Uh-huh. Se convirtieron en el enfoque de la acción gubernamental. Eso no quiere decir que estés ignorando a los otros cárteles o que hayas negociado con ellos directamente, pero el resultado natural de enfocar tu estrategia en el que te está dando más problemas o en el que resulta como de más alto perfil, es que sí, terminas dejándole más cancha a los otros, es inevitable, se descobija, por decirlo de alguna forma. Al mismo tiempo, lo que sí hemos visto en términos de narcopolítica, y eso sí lo estamos viendo como de manera mucho más clara, es a muy fuerte nivel local. Lo vimos, por ejemplo, en intervención del narco en elecciones estatales recientemente, de manera muy clara y muy contundente, acusando operadores electorales, favoreciendo candidatos, etcétera. Eso tampoco es nuevo, pero la escala es mucho mayor. En ese sentido, sí estamos viendo una corriente narcopolítica muy directa. Ahora, la actitud del presidente o el discurso del presidente, yo no lo veo como un tema estratégico de planificación de su parte, sino que lo veo como una cuestión de instinto político que ha estado siguiendo desde los abrazos no balazos. Es decir, el eslogan pegó o cree que pegó porque está apelando a un segmento de sus simpatizantes que desde hace mucho tiempo piensa que el problema es el Estado, o sea, que el problema son los policías, que el problema es el ejército, que el problema no son los delincuentes. Es una posición minoritaria, pero existe, y es al grupo al que le está hablando el presidente. Yo lo que creo en realidad lo que está pasando es que el abrazos no balazos tomó vida propia, se convirtió en un lastre para el discurso gubernamental, pero es un lastre que se niega a abandonar. Es decir, no puede dejar de enfatizar ya eso porque siente que es como parte de su identidad. Pero al mismo tiempo está pasando algo que es interesante. Pero a ver, El tema, sí, el tema, Jaime, es que, a ver, ¿qué es una estrategia nacional de seguridad? Es en términos operativos y logísticos, así, palabras muy sencillas, en términos operativos y logísticos, tú quieres limitar las causas que propician la violencia y la inseguridad en México. Más sencillo creo que no lo puedo decir. No, que es correcto, justo. Esa es una estrategia nacional de seguridad. Sí. Los muertos, ya conocemos los números, ya conocemos feminicidios, ya conocemos homicidios de periodistas. Entonces, esta estrategia lo que tiene que hacer una estrategia de seguridad nacional es limitar las causas que propician la violencia y la inseguridad en un país, pues no están siendo limitadas, ¿o sí? No, definitivamente no está funcionando. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo en lo que te decía hace un momento. O sea, independientemente de lo que hayan estado intentando, que de nuevo lo estamos atisbando o adivinando porque tampoco fueron muy explícitos al respecto, no está funcionando. O sea, el hecho simple es claro, no está funcionando. Y no funciona
por muchas razones. O sea, no solamente es que la estrategia esté mal diseñada o esté mal ejecutada o sea un poco difusa, que todo eso es cierto, desde mi punto de vista. También hay condiciones estructurales que no están atendiendo. El caso del homicidio, por ejemplo, que es muy claro, e incluso, por ejemplo, el asesinato de periodistas o feminicidio, que son temas súper relevantes, como bien decías, tienen mucho que ver con la debilidad a nivel estatal. Entonces, en este contexto, justamente en el contener la violencia o las causas de la inseguridad, pasa también por entender cuáles son las palancas que debes de utilizar y que van más allá del ejército y van más allá del gobierno federal. No es un tema fácil. No, El no lo presidente es. Calderón batalló con eso, el presidente Peña batalló con eso también. Pero en este gobierno ni siquiera hay un reconocimiento de que es un tema. Y ese quizás es el talón de Aquiles más fundamental de la estrategia. O sea, esta noción de que es posible lograr una suerte de Pax Narca sacando las manos y reduciendo la actividad del gobierno federal, que en realidad es a lo que se reduce. O sea, es como justamente el enfatizar que no se debe utilizar la fuerza por parte de las autoridades. A lo que se reduce es a eso, es a dejar más o menos que los mercados ilegales se arreglen solos. Justamente el resultado neto es que no piensas más allá en causas estructurales, en la posibilidad de utilizar palancas para contener homicidio, para contener manifestaciones más duras. Y lo ves, por ejemplo, en el caso, y es uno de los muchos diferentes que tienen, por ejemplo, entre Ciudad de México, el gobierno de Ciudad de México y el gobierno federal, que son como muy sutiles, pero no lo son tanto. O sea, es decir, hay gobiernos estatales, incluso el propio Partido de Morena, que tratan de desarrollar estrategias en esa dirección, en ese sentido, mientras el gobierno federal ignora el tema. Ese yo siento que es el punto más débil de la estrategia actual, justamente que no reconoce que el problema va mucho más allá de un diagnóstico muy limitadito de que se usaba o no demasiado la fuerza. Al mismo tiempo siento que de nuevo también es un cálculo político del presidente, o sea, por decirlo abiertamente, yo creo que el presidente simplemente estimó que que ignorar el tema o hacer a un lado Sí, era el como tema. si no existiera, como Peña Nieto lo hizo. Exacto, y que calculó que el costo político iba a ser relativamente bajo. No, Es no. decir, que para los fines de la consolidación de su gobierno y de su legado, era más conveniente enfocarse en otros temas y controlar el discurso en otros temas. Porque vamos, el hecho simple es que el tema de seguridad le ha estado reventando en la cara, por decirlo en términos llanos, desde el principio, desde justamente el Culiacanazo, ¿no? Jaime, Y lo ha tenemos sobrevivido. 10 segundos para redondear, por favor. Bueno, ahora sí que gracias por la oportunidad. Te digo, al final, a lo que se reduce es a eso. En este momento no hay un adecuado reconocimiento de qué es lo que está pasando y no hay una forma de atajarlo justamente por lo mismo. Gracias, Jaime. Jaime López Aranda, especialista en políticas públicas, en seguridad pública y justicia penal. @Jaime Lat. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda?